El día 8 de octubre de 1990, a las 11 de la mañana, 11 y 10, me llaman del despacho de Concha Bustos y Alicia Moreno, productoras de teatro, para decirme si era verdad que José Luis Alonso había muerto. Me quedé, bueno, iba a decir sin habla, pero eso no lo ha conseguido nadie. Y inmediatamente hice 2 o 3 llamadas y era cierto y lo sabía ya todo el mundo. Y ese día ha sido uno de los días más estremecedores en toda la historia del teatro en España. Eso lo puedo yo asegurar. Lo puedo asegurar. Buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros para recordar nuevamente la figura de José Luis. Josep María Flotat dice que mientras se hable de un actor o de un director, siguen vivos. Mientras los tengamos en el recuerdo, es una manera de que sigan entre nosotros. Y eso es lo que vamos a hacer esta tarde. Un poco José Luis va a estar también aquí, en el que fue indudablemente la parte de Madrid que más amó, este teatro, en el que estuvo 16 años, luego volvió, otros años, y donde creo que fue absolutamente feliz. Era su familia, era su mundo, porque tal como él contaba en unas memorias publicadas en Triunfo, él se definió siempre como un trabajador del teatro. Añadía luego, quizás con un poco de talento, que no es poco. Y eso es lo que fue, y esta fue su mina, y este fue su sitio. Y desde este teatro nos enseñó a todos los españoles a ver teatro, nos educó. Hizo algo que fue clave y fundamental, heredado de otro personaje que algún día también tendremos que sentarnos aquí a hablar de él, que es Luis Escobar. Luis Escobar, su gran preocupación que José Luis hereda era acercar el teatro que había salido tan dañado después de la guerra, acercarlo a la escena europea. Que Madrid no fuese distinto a Londres, no fuese distinto a París y no fuese distinto a Berlín, y que lo mismo que se estrenaba en esas grandes ciudades se estrenara también en Madrid. Y bueno, esa fue su ética, en la que mantuvo contra todo pronóstico. Se le acusó quizá de melifluo, de acobardado y de tal. Bien, él fue, como decía hace muy poco María Fernanda de Ocón en su personaje de La Avenina, procuró andar en esta profesión sin hacer ruido, sin que se le notara demasiado. Bien, todas estas cosas y más que vamos a seguir hablándoles con este magnífico Sanedrín que me rodea, Carlos Fernández de Castro, que fue ayudante de dirección suyo, luego ha sido director con mayúsculas, lo mismo que Manuel Canseco, y José María Pou y María Fernanda Docón, que fueron 2 actores muy queridos por José Luis Alonso. Es verdad que muchos de los que hay en el patio de butacas tendrían que estar casi aquí, mejor que yo y quizá, no, mejor que yo. Los demás están muy bien. Pero hay más gente que podrían hablar de más cosas y saben más de José Luis. El motivo que nos ha reunido, el pretexto, es el estupendo trabajo de Gabriel Quirós Alpera, que como verán ustedes es el único que lleva corbata. Queda claro que no es de este mundo, del teatro. Solo a un joven investigador viene vestido de eso, de investigador. Él ha venido más para ir al Consejo Superior de Investigaciones Científicas que para subirse a un escenario, y él tendría que haber venido vestido de flamenca y no se lo ha dicho nadie. Eso es una culpa nuestra. Y yo le voy a ceder la palabra a él, porque es el autor del libro, que ha tenido una suerte importante. Es decir, la base de tus documentos para poder salir a hacer trabajo ha sido encontrarte con una serie de personas, autores, actores, técnicos, otros autores, es decir, autores con los que has podido hablar para que te hablen de José Luis Alonso. Y supongo que cada uno de ellos hubiera merecido casi un libro, un volumen,
o de una especie de espasa, que era lo que tenías que haber escrito y no quedarte reducido a tan poco. Y me gustaría un poco que tú diseñaras un poco qué ha significado para ti, porque tú a José Luis no le has visto. No, en persona no. En persona no, ni has podido asistir en este teatro a ninguno de sus estrenos ni a ninguno. Bien, para alguien que lo ve desde este sitio, a mí me gustaría que tú nos hicieras ese perfil de lo que llega a ti de la figura de José Luis Alonso. Pues yo diría que lo principal es que José Luis Alonso, o sin José Luis Alonso, no se vería el teatro que se ve actualmente en España, o no entenderíamos la dirección escénica, las programaciones de espectáculos de teatro como los entendemos. José Luis Alonso, has comentado anteriormente que toma el testigo de Luis Escobar, y es cierto, José Luis Alonso es la puerta, es el gozne, por así decirlo, de la puerta o la ventana que hace de conexión entre la República, la época de la República, y nosotros, y la actualidad. Yo no he conocido a José Luis Alonso en persona y los montajes de José Luis los he visto gracias a la magnífica labor del Centro de Documentación Teatral, del Museo del Teatro, que tú representas, que eres el director, y que también conserváis los documentos. Sin esto, yo no hubiese sido capaz de haber disfrutado con interpretaciones como La Benina, por ejemplo, de María Fernanda, o con José María Pou cantando en el dúo de la Africana, o luego la reposición de Misericordia que montó Manolo, si me permite, Canseco. Está permitido. Muchas gracias. Pues Manolo Canseco con Misericordia. José Luis Alonso, para tratar de resumir mi intervención, es un director que, como has comentado antes, pasó de puntillas, pero que ha dejado un gran legado al teatro español contemporáneo. No se puede entender el teatro español contemporáneo sin él, sin esa labor por continuar algo que se había roto con la Guerra Civil, por darle un aire internacional, lo que comentabas tú antes. José Luis trató de poner a la misma altura España que cualquier otro país de Europa. Me viene ahora mismo a la cabeza El Rinoceronte de Ionesco, con Bódalo y con María Dolores Pradera, por ejemplo. Y es cierto que en cuestión de 2 años, 3 años, se estrena en Nueva York, se estrena en Londres, se estrena en París, ¡pam!, y se estrena en Madrid. Y esto es una absoluta normalidad, dentro de la absoluta anormalidad que, pues lamentablemente o por desgracia, se vivía en aquella época. Como los tienes aquí, aparte de lo que has estado hablando, sí, a mí me gustaría que cada uno de ellos, si empezamos por Carlos, sí, nos comentaras qué parte es en la aportación a esta tesis doctoral sí, tú habéis tenido, vale, entre ambos. Sí, y esto me lo hicieras luego con María Fernanda, con José María y con Manolo Canseco. De acuerdo. Si te parece, ¿voy cronológicamente? ¿O vamos marcha atrás? O no, por corazón, marcha atrás y por sin orden de freno. aparición en escena o por orden alfabético, que es lo que José Luis puso de moda. José Luis acabó con la tiranía de las cabeceras de cartel y empezó a poner por aparición o por alfabético. Así que lo que tú quieras. Mira, por ejemplo, lo que me habías preguntado antes, ¿qué significa José Luis? José Luis es microteatro. En los años 40, en el saloncito de su casa, monta microteatro. Una cosa que actualmente disfrutarán ustedes en cualquier ciudad española, en cualquier ciudad argentina, en cualquier sitio del mundo. Actualmente existe el microteatro. Él lo monta en Serrano número 3, sí, el Teatro de la Independencia. Pues bueno, pues, a partir de ahí ya suma y sigue. Más cosas. Seguimos. A ver, ¿a quién ataco primero? Me siento un poco como Drácula. Venga. Vamos a atacar a María Fernanda, por ejemplo, ¿no? Que la tengo más cerquita y es la más guapa. Gracias. Bueno, pues María Fernanda, en el año 66, corrígeme si me equivoco, monta contigo o te dirige en La Dama Duende. Es una obra de teatro que José Luis, y retomamos esto de por qué es importante José Luis.
por la internacionalización, que es una palabra muy difícil de pronunciar, sobre todo si estás en un escenario con focos, pero que es muy importante. ¿Por qué? Porque a José Luis le invitan, junto a otros directores, a que vaya a Nueva York en los años 60, que ahora vemos las series Mad Men y todas estas series, ¿no? Ese estilo de los años 60. Bueno, pues en aquella época invitan a José Luis Alonso, junto a Tamayo, junto a otros directores españoles, a que monte una obra de teatro española del Siglo de Oro con actores americanos y con una traducción en inglés. Bueno, pues José Luis decide montar La Dama Duende. Y ella no lo sabía, ni lo sabía nadie de la compañía española. Porque José Luis lo que estaba haciendo era experimentando con cosas que luego pues traería al Teatro María Guerrero, al Teatro Nacional. Bueno, pues en el año 66, si no me equivoco mal, monta contigo La Dama Duende y tú haces el papel de Ángela, ¿verdad? Bueno, pues ¿cómo fue tu primera experiencia con José Luis? Cuéntanos, o ¿cómo conociste a José Luis? Porque José Luis... Él me llamó, había hecho con él Cécile de Col de Père en la época amateur, con él fue mi primer contacto con él, y mi gran sorpresa cuando estaba con mi compañía haciendo la Sirena Varada de Alejandro Casona, me llamó a Zaragoza para decirme que quería contratarme para que me viniese aquí. Y la primera obra que hicimos fue La Dama Duende. Yo había hecho poco verso, pero tenía mi maestra, era Carmen Seco, y la verdad es que funciona muy bien, pero lo extraño que todavía no sé por qué, y Manolo puede que se acuerda, no se estrenó en el María Guerrero, se estrenó en el Teatro Español, pero no me acuerdo por qué. Sí, ahí había llegaron a un pacto entre el Teatro María Guerrero y el Teatro Español con Luis Escobar Cayetano Luca de Tena. El Teatro Español se dedicaría única y exclusivamente al Teatro del Siglo de Oro y el Teatro María Guerrero sería un teatro con la idea de José Luis de acercamiento. Cuando llega esta idea, José Luis quiere hacer un teatro del Siglo de Oro, que hay que decir que no le gustaba casi nada, le gustaba muy poco, llegan a un acuerdo y entonces José Luis va al Teatro Español con la Dama Duende. Para no romper esa tradición de que un teatro y otro se dedicara. Y eso es por lo que va al Español. Ese fue mi primer contacto con él. Pero realmente mi contacto surgió mucho más con Misericordia. Sí. Fue una andadura que tuvimos. Yo pienso siempre que José Luis, yo sentía a José Luis y creo que él me sentía a mí. Había una especie de matrimonio especial de forma de ser que yo nunca vi en escena, que en los ensayos, que José Luis marcase a alguna persona como tenía que decir una frase. Bueno, ya hablaremos de ello. Sí. Pero en cualquier caso para bien. En cualquier caso siempre para bien. Era su forma de, cuando presentaba una obra que iba a estrenar, nos las leía a todos, ¿te acuerdas? Tenía la compañía y él ya había formado su idea de que esa obra tenía sus muñequitos colocados, cada cual sabíamos lo que teníamos que hacer. Me acuerdo mi gran susto cuando me dijo que tenía que hacer la señora Frola, que le devolví el papel 2 veces, Juanjo, 2. A la tercera se empeñó tanto, yo le dije que si me dejaba que yo intentara hacer lo que me podía salir en mi juventud, que tenía en aquel momento 34 años, bien, y que si no, no estrenaba la función. Porque él marcaba unas cosas y a mí se me iba un movimiento de joven. Hice una cosa cercana y fue una noche muy hermosa para mí, y cuando me aplaudieron el Mutis, me estaba esperando él ahí fuera y me dijo, ves Tocón como tenía razón, ves Tocón como tenía razón. Pero yo sigo pensando que si ese papel lo hubiera hecho una señora de 70 años, seguramente habría estado mucho mejor que yo. Esa fue mi única encontramiento, pero vamos, ni con todo, lo cierto es que me convenció y... Yo creo que la sabiduría de José Luis no estaba en elegir una obra y luego a los actores, sino que cuando contaba con los actores tenía la obra. Y ese yo creo que fue siempre la clave, no inventarse. No inventarse actores que no podían hacer. No, él tenía su elenco, su compañía. Sí, soñaba una obra, pero ese año esa obra que soñaba, él sabía que tenía con los actores con los cuales podía resolverlo. Repartía muy bien. Para mí, José Luis, a lo mejor me alargo demasiado, aparte de ser un magnífico, asombroso y fenomenal director, era un hombre muy inteligente. Y era una cosa, era muy listo.
Esas dos cosas unidas en una sola persona en el teatro es esencial. Era listo, se divertía con lo que hacía. Jugaba con todo y con nosotros, quería el teatro, quería a los conserjes, quería a la tramoya, era un ser que amaba el teatro, todo lo que correspondía al teatro, amaba hasta al público. Como nos queda tiempo. Otra cosa que has comentado, él era como una especie de orquestador, ¿no? Como un director de orquesta. Sí. ¿No? Yo no me sentí nunca manejada. ¿Y tú te sentiste manejada alguna vez por él? Manejado, no. ¿No? En el sentido de... No, yo no recuerdo que fuese un director que marcaba en los ensayos cosas muy categóricas. Depende. Éramos 42 personas en la compañía. O 40. Él sabía perfectamente cómo le iba a responder. Cómo le iba a responder cada actor, y sabía que unos actores determinados la estaba con una ligera insinuación para que hincharan el soufflé y fueran creciendo, y sabía que otro tipo de actores, pues quizá había que ¿Se dice hacerlo palabra, para que... Yo recuerdo repartir. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que me dijeron cuando entré en este teatro en el 70, los actores de la compañía que llevaban ya muchos años con él, y hablo pues de Tote García Ortega, Luis García Ortega, Luis San Rodrigo, Félix da Fauce, todos aquellos actores admirables, ahí sentado en un sofá de ese saloncito donde esperábamos para los ensayos, yo era un pipiolo que estaba temblando para empezar a ensayar, y recuerdo un consejo de Felixín Navarro que me dijo: tranquilo, tú lo único que tienes que hacer es imitarle a él. Cuando él salga a escena a marcarte papel, tú vas y le imitas, porque es el mejor actor del mundo. Yo creo que con la mejor intención era un mal consejo, porque siendo José Luis un actor espléndido, de alguna manera, a su estilo, lo que sabía muy bien era subir al escenario. Yo que me pasé horas y horas ahí sentado, y creo que todo lo poco o lo mucho que sé en el teatro lo aprendí en esos 3 años de aquí en esta casa, sentado en el patio de butacas, no en el escenario. Yo estoy convencido que aprendí mucho más teatro sentado en el patio de butacas, viendo los ensayos de José Luis, de las 9 obras que yo hice aquí con José Luis Alonso, estabas tú. Sí. En cuanto a que yo acababa mis escenas, que eran breves, lógicamente en aquella época, yo corría al patio de butacas y estaba ahí hasta el final. Yo soy consciente de que aprendí ahí mucho más teatro viendo a José Luis. Y José Luis veía el mecanismo de José Luis, y tú puedes hablarlo más que yo como director. José Luis iba dando pistas a los actores, situaciones, para que aquellos que sabían aprovecharlas las fueran desarrollando y creciendo, que creo que esa es la labor exacta del director. Yo creo que esa es la clave. Pero él era un buen conductor. Había de repente algún tipo de actores que pedían que José Luis les marcara el papel. Y entonces yo me acuerdo que José Luis subía por aquí, subía corriendo esas escaleras con el pantalón que le caía por medio culo, ¡ay, por Dios, por Dios, por Dios! Y subía corriendo y marcaba él el papel, daba 4 pasos, 2 tonos, y en cuanto el actor veía aquello, luego estaba genial. Lo hacía, imitaba a José Luis y estaba genial. Pero eso ocurría con ciertos actores determinados. Es una manera de dirigir. Pero yo creo también que es que José Luis lo que era un gran repartidor de papeles. Es decir, él sabía perfectamente qué le iba a dar al actor al que había solicitado algo, y eso hacía que además pudiera hacer cosas tan distintas como el Círculo de Tiza Caucasiano o Misericordia. Y eran los mismos actores los que estaban haciendo una cosa y otra, ¿no? Él era como el pequeño empujón que te daba, aparte de lo que dices, que sí había. No imposiciones, pero él marcaba cómo había que hacerlo o cómo él veía que había que hacerlo, que también dejaba ese margen de improvisación al actor para completar en su propio interior aquello que él había tenido en la cabeza y que lo mostraba en el escenario. También habría que añadir, porque no solo daba la impresión, sino que también José Luis rescató e hizo muy buenos actores a quien no lo eran tanto. Y el caso más claro es Bódalo. Él hace de Bódalo un primerísimo actor. Como lo intenta en su la mejor Rafaela Aparicio y la mejor Florinda Chico, con Valle Inclán aquí. Y el actor de Las Tres Hermanas, o sea, Bódalo en Las Tres Hermanas, haciendo Stanislavski, sin que en el escenario se hablara nunca, ni en los ensayos, de qué era Stanislavski, es la mayor muestra de que eso era verdad, ¿no? Pero volvamos al autor. El autor. Porque luego ya nos metemos en profundidad en hablar de ese... Sí. Vamos a hacer... En el libro, bueno, el libro está publicado por la editorial Fundamentos, y forma parte de una colección sobre teoría teatral y demás. Se habla de que el legado de José Luis se puede diferenciar o se puede distinguir porque hay una serie de hijos de José Luis Alonso. Pero, como bien comenta
José María Pou en el prólogo, también hay nietos de José Luis. Un hijo natural, por ejemplo, sería en este caso Manuel Canseco, que lo tenemos aquí. ¿Y Carlos? Y Carlos, que lo tengo aquí a mi vera. También cierto. Pero también los nietos, como por ejemplo Ernesto Caballero, actual director del Centro Dramático Nacional. Bueno, pues como hijos, contadme vuestra experiencia o cómo fue vuestro acercamiento a José Luis, porque además son diferentes épocas, ¿verdad? Tu época son años 70. Pero yo creo que casi se mezclan, ¿no, Carlos? Sí, un poco, sí, más o menos. Porque la zarzuela y... De todas formas, yo creo que José Luis lo que tenía es la enorme habilidad de no ser agresivo ni ofensivo cuando dirigía, pero que lo marcaba todo. Sí. Todo. Yo le conocí porque le pedí permiso para venir a ver los ensayos cuando estaba montando el Círculo de Tiza Caucasiano. Y yo siempre lo recuerdo sentado en la sexta fila, más o menos, con una mantita y las zapatillas de estar por casa. Pero constantemente dejaba la manta, subía y marcaba hasta la posición del pie, cuando no le gustaba la postura. Y luego yo trabajé con él como ayudante de dirección en Doña Francisquita en el Teatro de la Zarzuela. Y no había dúo, sino que todos eran tercetos, porque siempre estaba José Luis. Constantemente. Lo que pasa es que lo hacía con tal delicadeza, con tal suavidad, sin imponer absolutamente nada, que nadie se sentía ofendido, con lo cual el recuerdo es de que no te dirigía, pero dirigía absolutamente todo. Pero no se notaba. Sí, no digo en el resultado final, no se notaba que aquello fuera imposiciones de José Luis, sino que fluía. Claro, pero hay una cosa que ha dicho Andrés que a mí me parece que es muy exacta, que lo decía José Luis. Él era un trabajador de esto, él era un artesano de esto. Y yo siempre recuerdo que por la noche, al acabar el ensayo, José Luis le decía a Burman, el escenógrafo, o a Artiñano, a quien fuera, oye, esto hay que cambiarlo, o este color no me gusta, o qué os parece si lo hacemos así o asado. Y cuando a las 8:30, 9 de la mañana llegaban al taller a corregir lo que José Luis les había dicho, José Luis había estado a las 7 y lo había corregido. O sea que era tremendo en ese sentido, ¿no? O sea, era un amor por este lo del trabajador de teatro. Recuerdo una anécdota que lo dejó clarísimo. Para el estreno de Il Trovatore, la figurinista, el día del estreno, llegó vestida, bueno, para un cóctel en Cannes, y dan a lo mejor. Y le dijo, no, vuélvete a tu casa y ponte un traje que aquí hemos venido a trabajar. Claro. Aquí se está trabajando hasta el último momento. Eso era José Luis. Y se volvió y vino con el traje de faena. No lo permitió. Eso era José Luis. Porque hay que recordar también, que no lo hemos comentado antes, que José Luis Alonso provenía de una familia que estaba relacionada con el teatro. Su tío José Luis Mañez era el empresario del Teatro Calderón, ¿no? Sí. Entonces, hoy Häagen-Dazs, hoy no sé cuánto. Lo que toque, ¿no? Lo que toque. Entonces, realmente José Luis había visto eso en su casa, aunque su padre era un señor de Valladolid, bastante gris, y funcionario de Renfe. Entonces, bueno, pues se pueden imaginar ustedes el contraste entre tener a un tío gaditano del puerto, nada más y nada menos, que es el empresario del Teatro Calderón, que monta un Napoleón y monta una serie de obras así como bastante históricas y demás, y luego tener a su padre que quería hacer de él un ingeniero de telecomunicaciones. Pues hay un choque ahí brutal. ¿Cuál es la salida natural de José Luis? Irse a París. Se busca una beca y se va a París, al Teatro Nacional, a trabajar con Bagot, a trabajar con toda esta gente, y todo eso pues le sirve para luego ponerlo en práctica. Y me imagino, Manuel, que eso lo verías como ayudante de dirección, ¿no? Que él añadía algo más, aportaba algo más, o que estaba siempre con la oreja pegada al suelo. Total. Pero hay una cosa, a mí me asustó mucho cuando me propusieron a José Luis que viniera de ayudante de dirección. Acababa de salir Antonio Cobo, me parece que se llamaba, y yo acababa de estrenar en un festival que dirigía Mario Antolín, el ex de María Fernanda, y se había quedado sin ser ayudante de dirección y me propusieron venir aquí. Claro, yo encantado, porque venía al Teatro Nacional de ayudante de José Luis, pues aquello era el sumum, ¿no? Pero yo me acuerdo que todo el mundo me decía, con José Luis es que no vas a poder hacer nada, lo único que vas a hacer es traer cafés. O sea, toda tu vida vas a estar trayéndole el café a José Luis. Y jamás José Luis me dejó ni siquiera que fuera a buscar el libreto que se había olvidado a su casa. Es decir, me dejaba ensayando, ¿te acuerdas, María Fernanda? Y
yo ensayaba y él se iba a su casa a buscar. Jamás. He notado muchas de las cosas de las cuales tenía fama fuera del teatro José Luis, como esa. Es decir, José Luis era una persona bastante más generosa de lo que pueda parecer en todo lo que se dice o se decía de él en aquellos momentos, ¿no? Lo que pasa es que José Luis era un hombre que tenía miedo, pienso yo, es mi punto de vista, no sé si estáis de acuerdo, a expresar sus sentimientos de gratitud para que nadie le agobiara. Exacto. Él huía del agobio de nadie, quería esa plena libertad que tenía de moverse, de ir, de venir. Y eso es que resumir, yo creo que José Luis tenía un miedo enorme al compromiso emocional. Total. Se cubría con muchísimas barreras ante incluso los más íntimos. Él era emotivo. Mucho. Hombre, yo tengo un detalle que lo voy a pasar muy por encima, pero ante una adversidad que había desde el Ministerio conmigo para ir a la gira de América, y que las razones que me habían dado era que José Luis había dicho de mí que yo era un director que iba transformando todo lo que él decía y que no le hacía ni puto caso, perdonad la expresión, pero es que era así. Es decir, se me puso de rodillas en el escenario jurando por su madre que no era verdad. Y en ese momento yo descubrí un José Luis del que era imposible que me lo hubiera imaginado antes, ¿no? Era esa persona que era capaz de mostrar ese afecto, pero multiplicado por mucho, porque todos los que estáis aquí al menos sabéis lo que significaba su madre en la vida de José Luis Alonso. Absolutamente. Pues yo creo, mi querido Gabriel... Sí, ¿puedo continuar? Sí, porque ya has hablado de tu libro. Vale, pues muy bien. Remátanos. Venga, yo remato. Y ahora sí. Remato la faena. José Luis, aparte de ser una persona muy emotiva, pero cerrada, ¿verdad? Muy introspectiva, era una persona que era muy amigo de sus amigos. Y, por ejemplo, conserváis cartas y correspondencia con Tennessee Williams, con Noel Coward, con muchísima gente, con Anuil, con Ionesco, etcétera, etcétera, porque José Luis también, no hay que olvidar que también era un gran traductor. Y todo esto de traductor, director de escena, un poco psicólogo, un magnífico seleccionador de repartos. ¿Tú crees, José María, que todo ese tipo de cosas de alguna manera te sirvieron a ti ahora como director? Seguro. Uy, me da un poco de apuro centrarme en mí, pero yo sí, al hilo de lo que estás diciendo, agarro el testigo y me gustaría hacer declaración pública una vez más de lo que yo procuro repetir muchísimas veces y está en montones de entrevistas, siempre que puedo, digo que yo soy hijo de José Luis Alonso, hijo artístico, y yo no estaría en este oficio, estoy absolutamente convencido, o estaría de otra manera si no hubiera tenido el privilegio enorme de encontrarme a José Luis justo al principio de mi carrera. Yo hice, a excepción de aquel Marat Sade con Adolfo, donde yo debuté aquella noche de un 4 de octubre, un caso especial donde yo hacía una figuración especial, pero yo tuve la suerte de empezar mi carrera aquí en este escenario con Romance de Lobos y estar 3 años enteros y hacer hasta 9 funciones. Y luego todavía hice 4 o 5 funciones más con él. Yo no sería, ya no el actor, ni el director, ni el traductor, ni demás, no sería el hombre de teatro que soy si no me hubiera encontrado a José Luis. No solo porque él aquí me formó como actor. Yo creo que la verdadera escuela de arte dramático que yo tuve fue esta casa. Con toda mi gratitud hacia la Real Escuela Superior de Arte Dramático en los altos del Teatro Real, donde yo fui muy feliz con don Manuel Vicenta, doña Mercedes Prendes, don Amparo Reyes, García Pavón, un cuadro de profesores fantástico, pero tuve la suerte inmensa de al salir de la escuela, junto con otros compañeros que están por aquí, Luis, Luisa y otros, venir directamente aquí en este teatro. Y 3 años en este teatro, con José Luis Alonso y sobre todo, no quiero nombrar a ninguno para no olvidármelos, pero con Tote García Ortega, Luisa Rodrigo, José Luis Heredia, Bódalo, con aquella Gabriel Llopart, con aquella compañía inmensa, yo aprendí de todos ellos a diario y aprendí sentado ahí en el patio de butacas y yo me tragué, y digo tragué en el mejor sentido de la palabra, no de tragar sapos, todos absolutamente los ensayos de todas las obras de aquellas 9 obras de José Luis, sentado en un rinconcito allí, a veces hasta las 4 de la madrugada, en eso que se llamaba ensayo suplicado. Sí. Pero en cualquier cosa, lo que yo más aprendí de José Luis y creo que me ha marcado es, pues eso, la manera de entender el teatro. ¿Qué obras
la sensibilidad por determinadas obras, por determinados textos. Yo, desde que empecé a dirigir hace pocos años, soy consciente muchas veces de que lo que estoy haciendo es reproduciendo lo que le vi hacer a José Luis en la manera como trataba a los actores y demás. Y luego, bueno, hay una cosa en la que me reconozco como heredero total y directo de José Luis, porque yo vi hacer a José Luis una cosa que resumo en una anécdota que creo, y tú, Andrés, también más o menos la viviste conmigo, que creo que define la forma de hacer de José Luis como director, pero no solo como director, sino casi como de autor. Porque yo creo que la implicación de José Luis en los espectáculos iba mucho más allá del trabajo de dirección tal como se entiende ahora. Él cogía el texto y casi lo reconstruía. Cuando eran traducciones suyas se permitía la libertad y cuando no también. Recuerdo, quiero decir que su implicación estaba también en la autoría. Él cambiaba escenas de lugar, cambiaba escenas, lo de un personaje quitaba y se lo daba a otro. Dramaturgia, ¿no? De alguna, hacía lo que luego se llamó dramaturgia, lo hacía de manera instintiva. Y eso yo lo aprendí de él muchísimo. Pero recuerdo una anécdota de cuando hacíamos El Galán Fantasma. Yo vi a José Luis, creo que la cuentas en su libro, porque te la conté en el libro. Yo, bueno, ahora me acordé de una cosa que marca El Galán Fantasma. José Luis me citó para darme el texto del Galán Fantasma en el Teatro Español a las 7 de la tarde de un 23 de febrero de aciago recuerdo. Y recuerdo que yo fui al Español cuando a las 6 de la tarde más o menos ya había saltado la noticia del golpe de Estado, pero yo me fui al Español, vaya por Dios, a por mi papel. Pasara lo que pasara, aunque se hundiera el país. Y de allí, de la puerta del Español, José Luis Alonso y yo, los dos juntos, bajamos por la calle del Prado y nos estuvimos 2 horas ahí delante del Congreso en la Plaza de las Cortes hasta que nos echaron. Y recuerdo a ese José Luis curiosísimo y preocupadísimo, agarrado a mi brazo diciendo, ay, por Dios, por Dios, por Dios, ay, 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 por Dios, por Dios, por Dios, ay, mañana qué vamos a hacer, preocupadísimo. Una anécdota. Pero bueno, me entregó el libro y a lo largo del proceso de ensayos, cada día venía, para mí, para el resto de los actores, con unas notitas blancas de papel, con 3 versos, y te decía, pégalos ahí. Y él mismo te daba, y él mismo sacaba Tipex, o como se llamara, un pegamento especial, y te lo pegaba y te lo pegaba en tu libro. Y llegaba el momento en que el libro abultaba así, porque estaba lleno de notas y versos nuevos. Y un día, cuando ya llevábamos 1 mes y medio, 2 meses de representaciones en el Español, aquello fue un éxito grande, por suerte, un día llego al teatro y me lo encuentro sentado en mi camerino, donde solía venir para charlar un poco, pero enormemente preocupado. Yo creí que estaba enfermo. José Luis, ¿qué pasa? ¡Uy, por Dios, no sé qué hacer! ¿Qué problema? ¿Cómo era? Bueno, cuéntame qué pasa. Que me han dicho que dentro de 3 semanas se va a celebrar aquí en Madrid un congreso de grandes estudiosos de Calderón, de calderonianos o calderonistas o como se llame. Y van a venir a ver la función y vamos, que hay que hacer 3 funciones para ellos porque son 900 personas exclusivamente para ellos. Digo, pues coño, fantástico, qué maravilloso, ¿no? De todo el mundo, los mejores especialistas en Calderón. Dice, sí, pero es que se van a dar cuenta, van a descubrir que esta obra que estamos haciendo no existe, que me la he inventado yo. Dice, porque yo he cogido, mira, y entonces empezó, esta escena es de Mañanas de Abril y Mayo, esta escena es de La Dama Duende, que la había quitado de cuando hice La Dama Duende, esta escena es de otra función, este soneto es de otra función. Y estaba realmente acojonado con esto. Dice, si son estudiosos y los que más saben de Calderón, lo van a descubrir a la primera. Vieron la función aquellos calderonistas o calderonianos y no tuvieron más que elogios. Y es más, alguien publicó un artículo diciendo, ese texto que nos ha descubierto José Luis Alonso, esa labor de corta pega, de dramaturgia, de creación del espectáculo integral, que eso define. Y luego al mismo tiempo esa modestia, ese miedo, ese estar en segundo plano, ese no como pasa ahora, no ponerse delante y decir, bueno, yo el texto de Calderón lo he arreglado porque creo que merecía un arreglo y demás. Nada, ni palabra, no lo sabía nadie, lo contaba allí. Ese era José Luis. Añado que el gran historiador del teatro, Ruiz Ramón, después de ver esta función, escribió un artículo fantástico diciendo que Calderón estaba en su gloria, porque por fin un director de escena lo había respetado. Nunca más leí una sola línea de Ruiz Ramón. Nunca más. Que me perdone Dios. Nunca más. Y es verdad una cosa que está diciendo y que de alguna manera está supurando por aquí. Yo creo que José Luis Alonso nos enseñó a todos, lo mejor del teatro. Lo que tiene el teatro de grandioso y de bueno,
nos lo enseñó él. Él me dijo a mí un día, visitando cuando vino a preparar la segunda versión de La Dama, ya enfermo, se encerró en el corral de comedia, me pidió si podía quedarse solo para... Y al salir me dijo, fíjate una cosa, quien no ama el olor azotal de los retretes de un teatro, no ama el teatro. Es decir, amaba hasta el público. Bien, pues te tenemos que dar las gracias por esta estupenda edición, por este trabajo muy necesario para todos los que necesitamos seguir teniendo a José Luis y para que los que no lo conocen lo conozcan a través de estas líneas estupendas. En el año 60 llaman a José Luis Alonso, le llama Tamayo, para decirle, oye, Fontán, que entonces director general, quiere que te hagas cargo del Teatro María Guerrero y que prepares una programación. Él, si hay algo que amaba, era este teatro, y quería. Era su casa. Y no hizo lo que él solía hacer, salió corriendo y se escondió en el Escorial, pensando que no le localizarían. Y vaya, si le localizaron, se vino a este teatro, preparó esa programación, que es absolutamente ejemplar, recuperó el teatro de humor, hizo el Gran Teatro Europeo, se atrevió con el Teatro Áureo, trajo a nuevos autores, apostó por Antonio Gala, que hizo aquí su mejor texto, y yo creo que un poco casi seguimos viviendo de eso. Y yo creo que testigos de estas dos cosas han sido, testigos de esto habéis sido todos, pero de una manera muy directa María Fernanda, porque yo creo que ha sido la actriz, después de casi estáis empatadas María Jesús Valdés y tú, creo que le ganas tú. Yo 10 años. Porque te ha dirigido a ti más veces. Yo heredé el amor de José Luis por María Jesús, lo heredé yo. Tú. Y Pou, que además tiene, y nos hablará, José Luis tuvo una primera muerte psicológica, porque hay que decir las cosas, que fue cuando él esperó, porque se lo prometieron, que iba a dirigir la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Y en el último momento, teniéndolo él preparado, le cambian para que se vaya a dirigir el Teatro de la Zarzuela. Bendito el momento. Bendito el momento en el que se fue, porque encontró una segunda felicidad. Pero aquello le costó, junto con su jubilación, verdaderamente un dolor muy profundo que lo mantuvo siempre. De esa época yo quiero que nos hables tú de tu experiencia con los textos que José Luis te dirigió, especialmente centrando los dos en uno de los textos que la crítica fue muy duro con él. Había alguna revista que todavía pervive, no sé por qué, y con ataques duros para José Luis. Relees ahora muchas de las críticas, por ejemplo, contra la Dulcinea que montó y que tú hiciste, absolutamente injustas. Injustas. No me acuerdo. Por todos lados. Eras una niña. Y con esa Dulcinita. Y a mí me gustaría que los dos nos recordarais un poco el momentazo Misericordia. ¿Esos dos? Aunque estabais los tres. Yo en Misericordia hacía un personaje que se llamaba el chico de la funebridad, prácticamente mudo, salía 2 minutitos en una cena, pero María Fernanda... Ese lo hice luego yo para la tele. ¿Ah, sí? Sí. Los cuatro estáis unidos por misericordia. Lo cual hay aquí una muestra clara, 4 personas marcadas por una función de José Luis Alonso. Yo creo que Misericordia fue una de las grandes. De las grandes, pero además, creación en el sentido que hablaba antes. Le encargó la adaptación a Alfredo Mañas, le marcó a Alfredo más o menos cómo tenía que ser aquello. Me vais a permitir, pero Andrés, habría un capítulo que sería el José Luis Alonso con sus versiones dramáticas a partir de textos que no lo son. Luego, cuando puedas, me gustaría hablar un momentito de Misericordia. Sí, sí, lo que quiero es que habléis de Misericordia, especialmente tú, ayudante de dirección, y tú, protagonista. Es que lo que comentaba antes, referente... Espera, que le voy a poner música de entrada. Santa Benina de Casia vino a la corte a servir. Alguno se la sabe. Alguno más se podría poner. Es que cuando hablabais antes de que yo no recordaba a José Luis,
corrigiendo, mis personajes eran tan amplios, tan maravillosamente grandes, que la verdad es que no me daba cuenta, pero lo que pasaba con José Luis es que, así como con lo de la señora Flor, a mí me cogió de sorpresa y dije, yo esto no lo puedo hacer. Cuando el día que nos leyó la obra Misericordia, toda la compañía, yo sabía, pensé, otra viejecita. Y cuando empezó a hablar y a moverla, porque él movía un poco los personajes cuando estaba leyendo, los matizaba muy bien, te veía reflejado mucho en su forma de interpretar en ese momento la lectura. Y me vi en Benina, no en la señora Flor, pero en Benina sí. Entonces me leí la novela de Galdós. Yo no me habría enamorado de la Benigna de Galdós. Para mí era fría lacrimógena, pero la Benigna de Mañas era un prodigio. Era una mezcla de humor negro, de sensibilidad. Era una niña vieja o una vieja niña, no sabías a qué quedarte, pero encajaba con todas mis condiciones de forma de ser, de intención de interpretar, de todo. No hubo absolutamente ningún roce. Únicamente, yo me acuerdo que ensayaba la función, con lo que andaba antes, con pantalón vaquero y zapatos normales. Y José Luis me veía hablar el texto, imitando la voz un poco, pero me decía, ¿cuándo vas a hacer el personaje? Y yo, es que todavía no me muevo con él, no tengo el traje, la toquilla que quieres que lleve, hace falta que me ponga aquí una cosa para sujetarlo, porque no puedo llevar todo el tiempo las manos pegadas aquí, no sé qué. Y de repente llega Mampaso con los decorados y con los figurines. Habíamos ido a buscar a la señora esta mayor a un pueblo. En Toledo, a un asilo, no sé dónde era. En Llerena. Y tengo una fotografía con ella. Sí. Y repitieron por completo el vestuario que llevaba la señora mayor, deliciosa, y yo estoy pegadita a ella, se repitió. Y cuando trae el vestuario, que era una copia exacta de aquello, vi que no había puesto mitones. Y yo me daba cuenta que yo utilizaba mucho las manos en la obra y se me iban a ver unas manos muy jóvenes. Y cuando lo veo, le digo, José Luis, aquí hay dos cosas que no me van. Y a mí no es que me temía, sino que me escuchaba con un gran cariño y siempre le decía algo y ella se ponía a escuchar qué se me había ocurrido a mí. Y me hace falta unos mitones para que se vean los deditos, sí, para utilizarlo durante la función, pero la mano tiene que quedar cubierta porque se ve una mano muy joven y va a desencajar con lo que llevo. Y luego, además, otra cosa. Y dice, ¿qué? Digo, los zapatos. ¿Por qué? Pues porque los zapatos eran zapatitos con un tacón medio, pequeño. Yo digo, pero eso no puede ser, Benina no puede llevar eso. ¿Por qué? Pues mira, Benina no es santa, no levita. Es un ser bondadoso que la han parido buena y hace el bien por el mundo porque sí, porque es lo que le gusta hacer y para lo que ha nacido. Pero no levita, no es santa, pero no debe hacer ruido en el escenario. Es una especie de ratoncito que va por el mundo haciendo las cosas buenas que ella piensa que debe hacer para la gente que quiere alrededor, pero no se la tiene que notar, pero no puede levitar, sino ir por el escenario, pero que no se la oiga. Y digo, ¿qué vas a hacer? Déjame que yo me buscaré los pies. Y os comentaba una zapatería, no, una alpargatería que existe todavía en la calle Toledo, antes de desembocar en la plaza donde está el teatro. En la Latina, a mano izquierda, me acerco yo buscando por todo Madrid antiguo donde encontraba una cosa para mis pies y de repente, justo, que muchas veces lo veo, en un escaparate pequeñito, estaban allí dos botitas de fieltro negras, abrochaditas con tinto, y luego el suelo, la suela era de goma. Y dije yo, esto es. Lo cogí. Le rompí los dedos gordos para que se notase que eran más o menos muy usadas, que se habían roto. Y aquella noche, con pantalón vaquero, saliendo por ahí, le dije, José Luis, hoy te voy a andar el personaje. Me coloqué una toquillita que había para llevar las manos colocadas como que salí y se me ocurrió hacer una pequeña cojera de levantar el brazo. Y cuando salí por aquí, José Luis que estaba ahí, ¡uy, Docón, no lo toques! ¡Déjalo ahí, Docón! Rascándose la cabeza, porque siempre que hacía alguna cosa que le interesaba, se rascaba la cabeza, ¿verdad? Y esa fue, y a partir de ese momento ya fue mi gran personaje. Yo en esta casa, los 10 años que estuve, él me regaló toda mi profesión, todos mis grandes personajes los he hecho aquí, los hemos recorrido Europa y parte de América. Y yo adoro a José Luis porque para mí no se ha ido. Y siempre que interpreto algo, me comentaba cuando hice Mi hijo y yo, me dijiste al salir, Benina,
Mi hijo y yo tenía matices muy diferentes a Benina, pero había momentos en los que sí podía ser Benina. Me marcó. Me marcó muchísimo. Nos marcó a todos. Además, me encantó. Era un personaje de 18 que no lo ha vuelto a hacer nadie. Lo toqué yo y se ha quedado. Y lo que decías, repítelo tú, Manolo, lo que decías en la tablilla de despedida de Salamanca. Bueno, es que Misericordia era tal éxito que a cada rato, digamos así, aunque no sea exacto, se reponía Misericordia. Yo creo que la repusimos 2 veces más, aparte de la que luego yo monté en homenaje suyo. Y en la tablilla ponía el último día... Dilo alto para que te oigan. Sí. Bueno, no se me oye. Sí. Nunca, ¿cómo era? Nunca digas. Nunca digas, cura este cura no es mi padre, ni misericordia no repondré. Ese era el cierre de aquella misericordia. Pero sí quería decir la gestación de Misericordia. O sea, para mí me descubrió un mundo absolutamente, porque ahí había un choque de trenes entre Alfredo Mañas y José Luis Alonso. Y Alfredo Mañas, que era la exageración viviente en muchísimas cosas, y la gran prudencia de José Luis. Porque hemos dicho que subía y bajaba. Pero él bajaba porque se convertía en ese momento no en director, sino en espectador. Era el primer espectador de todos sus espectáculos. Exactamente. Entonces, Misericordia nació totalmente distinta a lo que luego pasó en el teatro. Y yo tengo que agradecerle que me metiera dentro de esas deliberaciones que tenían los dos, que te dejara opinar y que vivieras a esa gestación. Porque la primera idea de montaje de Misericordia es que se desarrollaba en un circo. ¿En un circo? En un circo. No sé si llegaste a ver los figurines, yo tengo uno de ellos, que eran 2 trapecistas, uno monje y otro soldado de Rayadillo, que esos se eliminaron. Y la familia eran los Augustos y los pobres eran los clones. Así empezó a gestarse y de eso quedó prácticamente nada más que el círculo de las... Yo me alegro porque te iba a preguntar, porque fue impactante el espacio, que luego se ha repetido, ¿no? El que iba a ser un circo termina convirtiéndose en un ruedo ibérico. Sí. Era como una plaza de toros. Y a mí eso es lo que me interesa mucho, si lo recuerdo. Quedó que era tan el ángel con comedido. aquellos 2 ángeles que había, en realidad uno era ángel y otro era un soldado de aquellos de Rayadillo de la guerra de Cuba por no... Nunca supe por no meterlo, sí, pero esos eran discusiones constantes, discusiones. Yo vi a José Luis con esa función totalmente enfebrecido. Y eso nos fue marcando, yo creo que a todos. Cuando remontamos Misericordia, que habían pasado 10 años, pues evidentemente uno no se acordaba de todo. Me acuerdo que María Fernanda decía, ¿y por dónde salgo yo? Digo, mira, es que yo no me acuerdo, pero tú haz lo que verás. Efectivamente, en el momento que empezaba a hablar, a ella, a mí, a cualquiera le venía la idea, muchos de los que participaron luego, que habían estado con nosotros, de por dónde se salía, por dónde se entraba, cómo se hacía, cuándo se subía en la carra, es decir, y nadie lo había apuntado. Es decir, yo hice un buen libreto de dirección, pero no lo había. Pero ese ser primer espectador de José Luis a mí me ha marcado mucho. En eso tengo que decir que como Pou es lo que más he aprendido. Y decir, se te ocurren muchas cosas, pero ¿cuáles son las que puedes hacer para que lleguen al espectador? Eso creo que es la lección más grande que yo aprendí de José Luis y por eso tal vez soy de los saltarines también de que subo y que bajo al escenario para poder Pero hacer lo las del público era tremendo. Yo recuerdo en un ensayo que el personaje tenía que decir, te estoy escuchando y me da sueño. Y decía, no, eso ni se te ocurra, porque se quedan durmiendo. No, es que era muy divertido. Es que era muy divertido, se divertía mucho. ¿Me dejas puntualizar una cosa? Que María Fernanda ha definido, casi sin darse cuenta, maravillosamente bien. Antes hablábamos de esa dicotomía que teníamos algunos, de que si José Luis marcaba, si José Luis no marcaba, sí, yo no me si acordaba. José Luis subía hacia el personaje, pedía que le imitaran o no. Tú sí, porque estabas tú acabas de decir una cosa que es la clave perfecta, bendita seas. Has dicho que cuando José Luis nos leyó Misericordia, toda la compañía, él iba marcando cada uno de los personajes de tal manera que tú te veías en José Luis, tú misma haciendo el personaje. Y de ahí recojo yo. La gran virtud de José Luis como director es que él, cuando de repente había un nudo en una escena y un actor no sabía cómo enfocarlo, cómo salir de determinada frase, subía y lo hacía. Pero atención, lo que hacía José Luis no era
hacer interpretar él al personaje, Una sino que él caricatura. interpretaba a María Fernanda de Ocón, interpretando a Miss Avenida, interpretaba a José María interpretando al chico, interpretaba a Felicín interpretando al mendigo. Esa era la capacidad camaleónica de José Luis. Por eso no es verdad que hubiera que imitar a José Luis porque José Luis marcara. No, pero José Luis se fundía con el actor y aquel personaje e interpretaba al actor haciendo el personaje. Pero es que la primera lectura era ya el primer ensayo. Sí. La primera lectura te daba la clave de todos los personajes. Y, perdón, que me siento que estoy acaparando, pero me dejas una... Sí, no, es que hay que señalar el amor inmenso y la preocupación de ese trabajador del teatro de que hablaba Gabriel y Andrés también. Una anécdota personal, permitidme. En El Gran Fantasma también. Fuimos a hacer El Gran Fantasma al Magro después de la temporada del Español y el día estaba entonces Juanjo Granda, ayudante de dirección, y estábamos reorganizando, ensayando el espectáculo que del escenario del Español tenía que caber en el pequeño escenario del Corral de Comedias. Y no tenía más o menos una tarde para ensayar, por la noche se inauguraba el festival y venía el que entonces era presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y había un nerviosismo especial. Y sobre las 6:30, 7 de la tarde, en pleno ensayo, a José Luis le dio uno de sus cólicos nefríticos, era muy habitual los cólicos nefríticos, que él se dominaba muy bien cómo curárselos, y tuvo que dejar el ensayo, un dolor horroroso, e irse al parador. Continuamos el ensayo hasta el final con Juanjo Granda, y llegó el momento del estreno, había llegado el presidente, el escoltas, el corral hervía de gente y de interés, y de repente yo estaba sentadito dentro, agachadito, porque en el Corral del Magro hay que estar así agachadito, preparado para empezar la función, y llegó corriendo un bedel del parador, con un papel en la mano, una nota escrita, el señor Pou, esto es para el señor Pou de parte de José Luis Alonso. Todos nos asustamos mucho, y me entregó el papel, y abrí el papel delante de algunos compañeros que estaban interesados, y aquel papelito de esos blogs que hay en las mesillas de noche de los hoteles del parador decía textualmente, y me lo sé de memoria: Pou, el corral es muy pequeño y tú eres muy grande. Cuidado con las manos. Es decir, conservo ese papel, conservo ese papel. Es decir, hasta metafóricamente, hasta en el lecho de dolor, en la bañera de agua caliente en la que estaba, movilizó a un conserje para dar una nota a un actor en beneficio del actor, siempre, no en beneficio suyo. Eso define a José Luis. Indudablemente, José Luis, atacado por uno como una persona mezquina y rara. ¿Sí? Sí, tal vez. Ciertas lenguas, sí. Porque una de sus pruebas de generosidad grande fue compartir este escenario, cuando él hacía su obra, con Ángel Fernández Montesinos y su teatro para juventudes, que fue absolutamente ejemplar. Y eso también hay que recordarlo con ese sentido que ahora a cualquiera le dices tú que 2 horas antes hay otra función y ellos se ponían de acuerdo. Y eso lo contaba Ángel, que está en el patio, cuando en los verdes campos del Edén, el decorado de Mampaso, no era de Mampaso, era de Pablo Gago, era una gruta de un cementerio. Sí, en el centro. En el centro. Bien, eso se transformaba y se convertía en Navidad en Abelén Pastores. Es decir, pero todo eso era por ese sentido generoso del teatro y amplio del teatro y poco mezquino del teatro. Y eso también hay que recordarlo en nombre de José Luis y con ese acuerdo con Ángel Fernández Montesinos. Bien, en el año 80 José Luis sale de este teatro, ha vuelto, y pasa al Teatro de la Zarzuela. Su pasión por el teatro lírico lo sabe muy bien Carlos, y lo sabe muy bien, y Pou venía desde el principio, era catedrático de la Escuela de Canto en el San Bernardo, el Palacio Bauer, que era de la familia de los pintores, de los Madrazo, perdón, y había sido, por lo tanto, su amor a la ópera y a la zarzuela, quizá la zarzuela no tanto a la ópera, era clarísimo. Y cuando se hace cargo de este teatro, con un artículo muy laudatorio de José Franco,
por las dos personas que van a dirigir la zarzuela, José Luis y Benito Laurent como director musical. Bien, esa parte quizás cuando se habla tanto de José Luis queda un poco marginal y sin embargo yo creo que su labor allí en el Teatro de la Zarzuela es clave con la incorporación de actores y con su idea de que la zarzuela se tenía que montar igual que la ópera, que no podía ser cutre, que tenían que ser grandes intérpretes, y aquí nos encontraremos a un magnífico Bódalo haciendo el Don Hilarión, a esa actriz que él quería tanto, que la llamaba Tótem García Ortega, porque le daba suerte haciendo la tía Antonia y con un título que puede aparecer. Él no conocía la corte de Faraón, el dúo de la Africana, no conocía y andaba como loco buscando una obra que poder hacerla con, creo que era Revoltosa, no, con la verbena de la Paloma, con la verbena de la Paloma. Y su amigo y amigo mío, Alfonso Emilio Pérez Sánchez, lo lleva a su casa y le pone el disco para que lo haga. Alfonso iba persiguiendo como loco el que alguien se hiciera cargo y decía, ¿cómo no lo hacen el dúo de la Africana? Tan divertido. Esa zarzuela, cuando la oyó, José Luis enloqueció porque era el teatro dentro del teatro, algo que le apasionaba. Y no lo dudó. Hizo algo magistral y, como siempre, hacía de la suya, cambió el final. El final del dúo de la Africana es un poco ñoño y tal, y él hizo aquella barbaridad del telón. Los hermanos Marx, lo convirtió en una noche en la ópera de los hermanos Marx. Entonces, esa parte, Carlos, tú hiciste con él una francisquita. Sí, yo creo que lo importantísimo de José Luis, que ahora ya estamos acostumbrados y no lo valoramos tanto, pero yo creo que el gran cambio de la zarzuela en España y de la ópera en general es cuando los directores de teatro han empezado a entrar ahí y han convertido o han vuelto a recuperar lo que es teatro. Es teatro cantado, o es teatro hablado, o es teatro, pero es teatro. José Luis eso es el que lo inicia y eso José Antonio Campos, que está ahí, lo supo muy bien y mantuvo esa línea, ¿no? Pero ahí es donde la zarzuela tiene un cambio brutal. Por eso entran actores en la zarzuela, porque los personajes característicos, José Luis entendía que tienen que ser actores los que los tienen que hacer, porque la estructura general era una estructura de recuperación del teatro. Entonces se rompe esa frontalidad del canto, se rompe el no poder mirar a la persona mientras le dices te quiero porque estás cantando, se rompe el no poder moverse porque la técnica no te lo permite, y eso hace que la zarzuela cambie brutalmente hacia un sitio donde ya no ha podido escaparse y donde sigue evolucionando ahí, ¿no? Y de ahí la ópera y de ahí todo, es decir, la lírica tiene toda su defensa y su desarrollo en la vuelta al teatro, porque si la abandona volverá a ese esteticismo y a esa cosa parada que no funciona, realmente no la... Y eso José Luis en eso era un auténtico maestro, y de ahí viene el dúo de la Africana, el recuperar chorizos y polacos. Sí, y Gloria y Peluca. Gloria y Peluca, es una cosa extraordinaria. Él consultaba mucho a un buenísimo amigo mío que por desgracia ha desaparecido, que es Manolo Balboa, compositor gallego, enorme conocedor de la lírica española y de la música española, y él le consultaba mucho, y de hecho el año pasado por Agua fue un popurrí que él montó con Balboa, ¿no? Y también meterse en el archivo y los papeles de Barbieri, sí, mucho, investigaba mucho. Recuperó chorizos y polacos y se atrevió a algo que ahora estremece pensarlo, que llevó a Marujita Díaz. Sí. En un ensayo, Marujita Díaz, en un detalle de Serfina, se pidió un bocadillo de lentejas. ¿De lentejas? Y se la tomó. ¿Pero puede haber un bocadillo de lentejas? Sí, lo encargó. A mí me gustaría decir, estamos en la época del teatro lírico de José Luis. Yo creo en lo que viví con él, todo aquel montaje del dúo de la Africana, el éxito, las reposiciones posteriores, hizo del dúo de la Africana, recuperó esa zarzuela, la metió de nuevo en el repertorio y la convirtió en un clásico, porque luego ese mismo montaje se ha reproducido hasta en el Teatro Real y en montones de teatros de toda España, es ya un clásico del repertorio. Pero yo creo que
fue absolutamente feliz. El tiempo, los años de José Luis en su relación con el teatro lírico, los años del teatro de la zarzuela y sus clases de canto en la escuela. Yo había ido a ver alguna representación de las que él montaba con los alumnos y demás, y él era absolutamente feliz con el teatro lírico y dirigiendo en la zarzuela. Disfrutaba mucho recuperando el teatro. Muchísimo. Yo creo que es una de las cosas, de las grandes satisfacciones de los últimos años de su vida. De la misma manera que creo, y tú también lo viviste, que uno de los grandes malos momentos de la vida de José Luis y los disgusto grande fue cuando le obligaron a jubilarse de la cátedra de interpretación de la Escuela Superior de Canto. Él era consciente de que estaba formando allí a una nueva generación de cantantes, pero actores, formándoles como actores. Su cátedra consistía en eso. Y el tener que dejarlo por acatar una ley ministerial que obligaba para él fue un golpe duro. No sé si incluso diría que el principio de ese final. Lo fue. Sí, lo fue. Curioso. Bueno, en ese sentido. Voy a ver porque me han dado órdenes, sí. Nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10 minutos. Y a mí me gustaría, en el patio de butacas y en algún palco, estáis muchas personas que habéis trabajado, habéis colaborado, en fin, por si alguien o alguno querríais añadir, preguntar, sugerir alguna cosa. Nos hemos dejado muchísimas cosas de José Luis, se podría estar hablando mucho tiempo, pero esto tiene, como en los programas de televisión, tiene su tiempo, y aquí también. Por si hay alguien que quisierais añadir alguna nota o dar la nota. Silencio. Yo desde aquí soy Julia Trujillo. Julia. Mi mujer en la ficción. ¿Quién es? ¿Es Julia? Julia Trujillo. ¿La Truji? La Trujillo. ¡Ay, cariño! Debería subir aquí. María Fernanda, ya sabes todo lo que queríamos a José Luis. Puedo llorar mucho. Luego hice con Manuel otra vez Misericordia. Y quiero decir una cosa que da a entender el tiempo que yo estuve con José Luis. Estupendo. Empecé con él. Lo que pasa es que yo tengo voz de actriz y se me va a llorar. Sí, está muy bien. Yo tengo voz de actriz. Además, esto no rula. Esto no rula. Pero se graba. Sí. Bueno, sí, escucháis todos. Yo empecé con José Luis. Pero igual están grabando, Julia. Precisamente en Misericordia, haciendo la damita de Misericordia. Y cuando se repuso, después hice el papel que hacía, no me acuerdo ahora mismo, Luisita Rodrigo. O sea, acabé haciendo de niña y terminé haciendo de anciana. Yo estuve un poquito más que María Fernanda, porque luego me quedé con él e hice dos obras de Paco Nieva, una obra de Paco Nieva y 3 sombreros de copa. Sí. Estuve 13 años de mi vida con José Luis Alonso. Y realmente creo que tanto como María Fernanda y bueno, como Pou, que vino para hacer una sola frase y luego fue su actor preferido, creo que nos ha formado a todos como actores y para nosotros es algo que lo llevamos aquí dentro. He conocido a muy buenos directores, maravillosos directores, pero José Luis era algo parecido a lo que decía María Fernanda. Era listo, inteligente y se nos metió dentro del corazón. Y creo que todo lo que hemos podido dar a lo largo de nuestra carrera se lo debemos a él. Y eso lo saben todos. Pues muchas gracias. Este ha sido mi pequeño homenaje a él. Y luego a Manuel Canseco, con el que estuve otros 13 años de mi vida. Han sido 26 años de mi vida. 13 años con él y otros 13 con Manuel, que heredó su forma de dirigir. Entonces, para mí ha sido un regalo. Vale, muchas gracias. Gracias. Quería decir, porque se ha repetido varias veces que José Luis era muy listo, alguien definió a los directores de escena en 2 clases, los que tienen formación de libro y los que tienen formación de revista. De que se han formado solo leyendo revistas. José Luis estaba en los del libro, en los de las revistas no lo voy a decir. No los voy a dar el nombre, pero eso Yo es casi cierto. diría que estaba en lo de la vida. Sí. Más que en la... No, era muy estudioso. Estudioso, Sí, él leía muchísimo, todo lo devoraba. llevaba una cosa sensual, él, de lo que es vivir. Mira, cuando preparó la verbena de la Paloma, yo entonces estaba en el Museo Municipal y estuvo un mes
leyendo todo lo que había del Madrid de esa época. Y rectificó una definición que se había dado de la verbena de la Paloma. Decían que era la mejor pintura costumbrista, la mejor pintura de Madrid. Y él dijo, no, es la mejor fotografía fija de Madrid. Y tiene toda la razón, tiene toda la razón. Yo quería aprovechar que estamos aquí desde este escenario, porque además, gracias a este libro, se ha podido mucho en parte hacer por la generosidad de Jaime Peris, sobrino de José Luis Alonso, que se encargó de que todo su archivo pasara al Museo del Teatro. Eso ha permitido el que estudiosos como Gabriel puedan seguir todavía insistiendo y profundizando en la figura de José Luis. Hay 2 tesis más que se están preparando, una solo dedicada a la parte lírica y otro dedicada al José Luis traductor. Y también gracias a la profesionalidad por vuestra parte en el Museo del Teatro, por la parte de los archivos y demás, la gente que tenéis son auténticos profesionales y facilitan la labor a las personas que normalmente no vamos vestidos así, nos vamos con el Salakov y con el látigo de Indiana Jones, abriendo archivos y abriendo cajas. Eso no tiene mérito porque estamos a sueldo. Bueno, en el episodio final de las gratitudes yo creo que es de justicia y lo digo de corazón, darles gracias a Gabriel por este libro que sé que le ha costado casi, si no me equivoco, 8 años de tu vida. Me ha costado bastante. Yo recuerdo que la primera entrevista que tuvimos tú y yo fue hace 8 o 9 años. Sí, al menos. Y dedicar una etapa de su vida al trabajo y a José Luis y materializarlo en un libro es de agradecer. Sí. Yo creo que todos los que estamos aquí hoy nos sentimos identificados con José Luis espiritualmente, emocionalmente, profesionalmente, artísticamente, y creo que debería salir de aquí un compromiso a raíz de este libro que lo vuelve a poner de actualidad, en seguir manteniendo viva la figura de José Luis, sobre todo ante tanta desmemoria como hay actualmente. Y aunque pueda parecer impropio, quizá voy a contar algo muy corto. Yo me canso de repetir continuamente en esas entrevistas que te preguntan siempre lo mismo, ¿cómo empezaste? Yo digo, soy producto. A mí me gusta decir, yo soy producto de José Luis Alonso. Empecé con José Luis Alonso. Bien, les cuento esto a los periodistas y cuando al cabo de 2 días veo publicada la entrevista, siempre dice, yo empecé con José Luis Alonso de Santos. Y yo quiero mucho a José Luis Alonso de Santos, autor, director, gran hombre de teatro actual. Pero ¿cómo es posible? Y hablo del mundo de la prensa, incluso de algunos estudiosos, que no conozcan al José Luis Alonso al que yo me refiero. Yo he tenido que llamar directamente, y me lo he puesto como empeño personal, y ahí es donde yo pido incluso un compromiso a todos nosotros. He tenido que llamar a directores de periódicos para decirles, oye, por favor, es la tercera vez que yo me refiero a José Luis Alonso y vosotros publicáis José Luis Alonso de Santos, que no tiene nada que ver con aquel... Y un director de periódico importante de este país no sabía quién era José Luis Alonso. Y algún periodista al que he llamado personalmente para pedirle, por favor, no, José Luis Alonso de Santos es otra persona. Y me dijo, yo te juro, José María, que escribí José Luis Alonso, y el jefe de sección de cultura me dijo, estás equivocado, es José Luis Alonso de Santos. Creo que es una mala señal de lo que está pasando y hay que luchar contra esa desmemoria y hacer justicia, y de alguna manera el libro de Gabriel hay que agradecérselo. Se lo agradecemos y yo les agradezco a todos ustedes que hayan estado aquí. José Luis está por aquí. Y igual que hay que agradecer al teatro, María Guerrero, y a su director y fundamentalmente a Fernando Cerón, estos lunes, con el rescate de estas figuras. Te he hecho el brindis que te queda en este teatro 2 figuras claves, que José Luis es producto. Luis Escobar, Humberto Pérez de la Osa. No hay que olvidarlos. Son las 2 columnas grandes de este teatro y también. Tampoco hay que olvidar a figuras que hay que volver sobre ellos como Tamayo. Está muy bien. Esto era lo que se llamaron los directores del pacto, que fueron Fernando Fernán Gómez, Adolfo Marsillach, José Luis Alonso. De verdad, de ese pacto, el grande José Luis Alonso. Le pese a quien le pese. Y muchísimas gracias.